Bueno, buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a continuar con el ciclo de conferencias. El ciclo de conferencias está denominado como diferentes realidades radicales. Entonces, el día de hoy vamos a estar con Victory Collins, que pues es una gran mujer bastante admirable, que pues es estudiante de... Ay, se me está trabando esto. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, se escucha. Okay. Bueno, es una chica nigeriana migrante que migra a Canarias, España, a los 6 meses de vida. Actualmente está estudiando ciencias políticas y filosofía y está focalizando su activismo a redes sociales. Por lo tanto, ella está luchando por los derechos de las mujeres en contextos africanos. Y pues ella está muy implicada en toda esta cuestión de antirracismo y la liberación de la neocolonización africana. Y pues bueno, ella tiene 19 años, es bastante joven y es una gran mujer. Entonces, pues bueno, hay mucho que aprender de esta ponencia, hay que pues escuchar con mucha atención y pues dando inicio, pues te cedo la palabra. Vale. Dicen que se escucha con eco. Creo que todavía se sigue escuchando con eco. Quería preguntar. Vale, ya, yo creo que ya está solucionado porque me puse los auriculares. Vale, pues nada, comienzo con la ponencia. Vale, te despido y nos volvemos a ver en el siguiente... Vale, pues bueno. Perfecto. Gracias, mucha suerte. Bueno, chicas, nos quedamos ustedes y yo, ¿vale? Nada, como ya saben, voy a exponer sobre la trata con fines de explotación sexual de las mujeres nigerianas. Muchas mujeres no saben muy bien, o sea, no se suele visibilizar mucho el contexto de las mujeres nigerianas, lo que sufrimos las mujeres nigerianas en nuestros países y ni mucho menos se sabe que, por ejemplo, en España, ¿vale? Donde yo ahora mismo estoy residiendo, el 65% de las mujeres tratadas, o sea, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres nigerianas, ¿vale? Por eso considero que es súper importante visibilizar esta realidad, ¿vale? Y exponer cómo funcionan las redes criminales de trata con fines de explotación sexual en Nigeria, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría leer la definición que tiene de trata el protocolo de Palermo, ¿vale? Porque por lo general se suele entender la trata como esa acción de captar a mujeres a la fuerza y obligarlas a prostituirse. Sin embargo, cuando vamos a la definición, entendemos que es muchísimo más amplia esta concepción de trata, ¿vale? Leyendo, se dice que, según el protocolo de Palermo, la trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, ¿vale? Recurriendo a amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coacción. Cuando leemos el o, significa que puede darse o captación, o transporte, o traslado, o acogida o recepción de personas sin la necesidad de que se den todas a la vez, ¿vale? Con el simple hecho de acoger a una persona, ¿vale? Cuyo fin va a terminar siendo la prostitución, ya se considera trata. No necesariamente se tienen que dar todos estos factores. El o es lo determinante, ¿vale? Sigo. Recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Me voy a parar en una situación de vulnerabilidad porque entendemos rapto, entendemos fraude, entendemos engaño, pero ¿qué podemos entender con situación de vulnerabilidad, por ejemplo? ¿Vale? Que una mujer se vea en una situación de pobreza, ¿vale? De dificultad económica, ¿vale? Y que por ello se vea en la obligación de entrar en la prostitución, ¿vale?
aquellas redes que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad de las mujeres, ¿vale? También se le considera trata, ¿vale? No necesariamente tiene que haber rapto, ¿vale? Simplemente con que acojas a una mujer que está en una situación de vulnerabilidad, ya es trata. Vulnerabilidad también no solamente es lo económico, sino también que la mayoría de las víctimas han sufrido violencia sexual de la infancia, y eso también las lleva a entrar dentro de la prostitución, porque son excluidas por su familia, o también mujeres que tienen que huir del ámbito familiar por X razones. Cualquier persona que se beneficie de esa situación de vulnerabilidad de las mujeres, vale, para acogerlas y beneficiarse económicamente de esa situación, se considera proxeneta, y por tanto la mujer se va a considerar que es tratada, ¿vale? Bueno, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la otra persona, es decir, pagar a una mujer para que se prostituya, o recibir dinero de esa mujer que está siendo prostituida, ¿vale? Con el fin de explotación sexual. Luego dice, la explotación incluye como mínimo la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzosos, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos. O sea, como mínimo la derivada de la prostitución, que se entiende como una de las muchas formas de explotación sexual. Entendiendo esto, que viene a ser la definición de trata, podemos concluir que trata no es solamente lo que se ve en las películas o en los documentales de esa mujer que no quiere prostituirse, que ha sido captada a la fuerza, etcétera, como me entienden, ¿sabes? O sea, en el momento en el que te aprovecha de una mujer, aunque esa mujer vaya directamente al prostíbulo, aunque vaya voluntariamente, si esa mujer está en una situación de vulnerabilidad, que es la que están todas básicamente en esa situación, ya es trata, ¿vale? Por eso, en España se estima que el 90%, ¿vale?, de las mujeres que están en prostitución no son autónomas, sino son mujeres tratadas, ¿vale? Por eso cuando se habla de prostitución, se está hablando de trata al final, ¿sabes? O sea, es básicamente lo mismo. Y bueno, terminando con esto, porque yo quería que quedara muy claro, ¿vale? Quiero empezar, ¿vale? Esta charla va a estar sobre todo vinculada al contexto de España, porque la mayoría de las mujeres nigerianas que son tratadas son en España, ¿vale? Y también porque es de donde yo resido. Pero bueno, van a haber muchas cosas similares con mujeres de México, de Argentina, etcétera. Se dice, por ejemplo, que el perfil de la víctima según el origen, ¿vale? Pueden ser nigerianas, brasileñas, colombianas, ucranianas, rusas y de Rumanía, ¿vale? Y España, Italia y los Países Bajos son los principales países donde vienen estas mujeres a ser tratadas. La media suelen ser entre mujeres de 18 y de 25 años. Y como les comenté en un principio, en 2016 se estimó que en torno al 65% de las mujeres que estaban siendo tratadas en España eran mujeres de origen nigeriano, el 65%, ¿vale? O sea, más de la mitad de las mujeres. Luego también se estima que el 80% de las inmigrantes que llegan a Italia, ¿vale? El 80% son mujeres nigerianas que van a ser luego tratadas, es decir, que son víctimas de tratas y que se van a prostituir en Italia, ¿vale? A esos niveles, a esa magnitud es de la que estamos hablando. Luego la pregunta sería, ¿por qué Nigeria es el foco de la trata con fines de explotación sexual? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué es este país y no otro? La razón principal es la demografía, ¿vale? Nigeria, para quienes no lo sepan, es el país con mayor población de toda África. Tiene más de 200 millones de habitantes, ¿vale? Es el primero de África y el séptimo del mundo. O sea, al haber tanta población, pues más redes de criminalidad se pueden concentrar, ¿vale? Luego también está el nivel de pobreza. Nigeria a día de hoy se sitúa como el país con personas extremadamente pobres, o sea, con el país con mayor número de personas extremadamente pobres. De hecho, se estima que la mitad de la población vive con €1.90
al día. 1,90 € al día, no sé muy bien cómo serían pesos, pero serían como unos... Sé que 1 euro solamente son 25 pesos, ¿vale? Entonces, 1,90 €, pues un poquito más, ¿vale? Luego, el nivel de corrupción. En 1999, Nigeria era el segundo país con mayor corrupción del mundo, o sea, el más corrupto, o sea, estaba en la segunda posición de las filas, ¿vale? Y a día de hoy, en 2019, se estima que existe un nivel de corrupción del 73%, o sea, descomunal. Luego también está el nivel de criminalidad, ¿vale? Nigeria es el país con mayor índice de criminalidad de África y sobre todo en temas de tráfico de drogas y tráfico de personas. Por tanto, uniendo todos estos factores, es decir, la demografía, el nivel de pobreza, el nivel de corrupción y la criminalidad, lo que termina dando es que Nigeria al final termina siendo el lugar por excelencia donde se pueden concentrar todas estas redes de tráfico de personas. O sea, tienen todos los factores necesarios para que puedan operar en Nigeria, ¿vale? Luego voy a explicar un poco cómo funciona la ruta nigeriana, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de ruta que sufren las mujeres nigerianas? Primero, decir que las redes criminales, ¿vale?, facilitan los viajes, los hogares y también los intermediarios y los conductores. Estos intermediarios y conductores son conexiones personales, es decir, son amigos y familiares. Por tanto, la víctima conoce de primer plano a los intermediarios y a los conductores, porque suelen ser personas conocidas dentro de la comunidad, ¿vale? Entonces es muy fácil llegar a ellos. Pueden ser un vecino, puede ser un tío, puede ser un amigo de tu padre, un amigo de tu madre, etcétera, ¿vale? De hecho, no se esconden, ¿vale? O sea, todas saben quién es intermediario, donde está el foco de las provincias clave de Nigeria, es mi provincia, donde yo nací, que es Benin City, ¿vale? Esta es la provincia donde la mayor parte de las mujeres nigerianas procede, ¿vale? De Benin City, que pertenece al estado Edo. También está la provincia de Kano y de Sokoto, que están al norte. Pero la mayor parte se concentran en el sur, en Benin City. Luego, los países principales por donde van a migrar, ¿vale?, hasta llegar a Europa, van a ser Níger, Argelia y Marruecos. Y el trayecto que van a hacer a pie. O sea, van a ir caminando por toda África, o sea, por todo el norte de África, ¿vale?, hasta hacer una trifulcación hasta Marruecos, ¿vale? Va a ser a pie y a bus. O guagua, no sé si un autobús o guagua, creo que me entienden, ¿no? Luego, como han habido restricciones en España, lo que sucede es que también hay una ruta alternativa, ¿vale?, en donde en lugar de terminar en Marruecos para luego de saltar en barco patera a las Islas Canarias y entrar en territorio español, lo que hacen es ir a Libia, ¿vale?, y de ahí cruzan el Mediterráneo y llegan a Italia, ¿vale? Por eso Italia y España son los lugares por excelencia donde mayor número de mujeres nigerianas están siendo tratadas, ¿vale? Luego, muchas veces los tratantes utilizan rutas ya organizadas por traficantes de drogas o de armas y lo que hacen es pagar tarifas, bueno, se les exige que paguen tarifas para poder entrar en los territorios peligrosos de países como Mali o Níger, y lo que hacen estos tratantes de mujeres es, para no tener que pagar estos impuestos, utilizan a las mujeres que van a ser tratadas, utilizan a una o a varias mujeres como moneda de cambio, de tal forma que en lugar de pagar la tarifa para poder entrar a estos lugares, lo que hacen es vender a estas mujeres, ¿vale? O sea, les ceden a estas mujeres y así logran que el resto de las mujeres puedan llegar a entrar a este territorio, ¿vale? O sea, lo que hacen es sacrificar a una o a varias mujeres para que luego el resto puedan llegar a entrar a estos territorios peligrosos. Y luego también otra estrategia que suelen seguir es dejarlas embarazadas para que una vez que entren en Europa consigan no ser deportadas y se puedan quedar en Europa, ¿vale? Luego, perdón si voy muy rápido, ¿vale? Pero es que es muy largo, entonces no quiero
no quiero que me falte tiempo. Y si, bueno, si ven que ven muy rápido, me lo dicen y me tranquilizo un poco, ¿vale? O sea, no tengo ningún problema. Sigo. Luego también está el proceso traumático del viaje, ¿vale? Estas mujeres van a pasar muchísimo tiempo migrando por los países. Una vez que salen de Nigeria, van a pasar por un montón de países, ¿vale? Y al final, todo el proceso del viaje hasta llegar a Europa, lo que termina durando es 1 año y medio de media. Es decir, van a migrar durante 1 año y medio caminando por toda Europa, ¿vale? Durante todo ese viaje van a estar obligadas a trabajar, van a ser obligadas a prostituirse a cada lugar que llegan, van a sufrir abusos por los hombres que las acompañan, muchas mueren por el trayecto. De hecho, ¿vale? Y aquí me paro. Muchas dicen que el proceso migratorio es incluso más traumático que el proceso, que la explotación sexual a la que van a ser víctimas, ¿vale? Porque imagínense 1 año y medio caminando de frontera en frontera, ¿vale? 1 año y medio, de país en país, prostituyéndose, viendo a tus compañeras que van contigo muriendo, ¿vale? O sea, es increíble y es una brutalidad extrema. Siguiendo, ¿vale? Voy a explicar las características así generales de los tratantes, los explotadores y las víctimas, ¿vale? Los tratantes son el enlace entre la oferta y la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacen estos tratantes es reclutar, o sea, es el enlace de la oferta porque reclutan y transportan a las mujeres para suplir la oferta de mujeres, es decir, lo que hacen es captar a estas mujeres para que haya la suficiente oferta. Y luego también están vinculados con la demanda porque dan acceso fácil, ¿vale?, a las mujeres para que puedan lograr conectar con reclutadores, transportistas, receptores, burdeles y falsificantes de documentos. Es decir, básicamente están ahí para que las mujeres puedan acceder de manera fácil e inmediata a todo este tipo de sujetos que también están ligados con el tema de la trata, ¿vale? Luego están los explotadores. Estos se encuentran al final de la cadena, ¿vale? Y son las personas que utilizan directamente a las víctimas y se benefician de su explotación. Son los que se benefician al final de toda esta organización, ¿vale? Son al final, por así decirlo, el dueño capitalista, el que termina beneficiándose de toda esta explotación. Y bueno, tienen base de operación en España y también son parte de las organizaciones en Nigeria. Y luego están las víctimas, ¿vale? Las víctimas son mujeres y niñas que son captadas, engañadas y o transportadas para ser entregadas a los explotadores, ¿vale? Y se preguntarán, ¿por qué caen estas mujeres en las mafias, en esta mafia de explotación sexual? Vale. Las razones principales son la pobreza, como ya hemos dicho, Nigeria es el país con mayor número de personas pobres en África, ¿vale? Y en el mundo, perdón. Luego también está la guerra, que también está reclutando a mujeres para prostituirlas. También está la falta de información, no saben muy bien a qué en dónde se van a meter. Y luego está la desigualdad entre los sexos, que creo que también es crucial y lo más importante. Al final la prostitución termina siendo la representación de las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, las mujeres, la mayoría de las mujeres, por no decir, casi el 90%, que la mayoría de las víctimas de prostitución sean mujeres, no es una casualidad, ¿vale? Luego, estas mujeres suelen ser engañadas, ¿vale? Y piensan que van a ir a España a trabajar o a estudiar, ¿vale? O sea, le dan la falsa promesa de que no van a ser prostituidas, que lo que van a hacer es trabajar y estudiar. Por tanto, no saben a dónde van a llegar, qué es lo que se van a encontrar cuando lleguen, ¿vale? O sea, todo su sueño de poder tener un buen futuro y poder aspirar a algo mejor se ve totalmente frustrado. Eso suelen ser la mayoría de las mujeres, ¿vale? Luego también hay otras que sí saben que van a ir a prostituirse, pero no saben en qué condiciones, ¿vale? Y por un lado suelen ser mujeres que están presionadas por su familia a prostituirse
para ganar, porque bueno, su familia les dice que mediante la prostitución pueden ganar mucho más dinero, ¿vale? Y luego otras están forzadas a ejercer mediante el vudú, ¿vale? Se utiliza el vudú para manipularlas. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Y de hecho les va a interesar muchísimo porque es lo peculiar de la trata de las mujeres nigerianas, ¿vale? Y lo voy a explicar un poco más adelante. Luego, el origen de estas mujeres, nada, como les decía, suelen provenir de Benin City, ¿vale? Suelen llegar solas o a veces llegan con un niño o están embarazadas. Son mujeres entre 18 y 25 años. A veces también llegan adolescentes de 16 y 17 años. Luego, los grupos vulnerables suelen ser menores sin acompañamiento, es decir, niñas de 17, 16 años que no vienen con nadie, ¿vale? Madres solteras o mujeres embarazadas, y atentas aquí porque lo que hacen estas redes es, estas mafias lo que hacen es coger a sus hijos, ¿vale? Y básicamente las excluye de poder verlos hasta que no salden la deuda. Es decir, estas mujeres no van a poder tener contacto con sus hijos hasta que no solucionen, hasta que no paguen esta deuda. Sé que están preguntando una cosa, lo voy a contestar rápido, aunque las preguntas van a ser más adelante. Ahora mismo estoy hablando de las mujeres nigerianas, ¿vale? En España y en Italia, porque al final son las que realmente estas mujeres terminan siendo prostituidas, sobre todo en España, ¿vale? O sea, en Latinoamérica no suelen llegar mujeres nigerianas. La mayoría de las mujeres nigerianas que van a prostituirse suelen ser a España. Por eso hablo en un contexto español, ¿vale? Luego, vale. Luego, también algo muy importante. Estas mujeres tienen un nivel prácticamente escaso de educación, ¿vale? De hecho, muchas prácticamente no saben ni leer ni escribir. Esto sucede porque en Nigeria la educación secundaria es privada, entonces muchas mujeres no se lo pueden permitir. Eso hace que tienen un nivel de educación totalmente nulo. Y además, porque muchas familias prefieren llevar a sus hijos, todavía se sigue dando, aunque no se da tanto como antiguamente, prefieren llevar a sus hijos a la escuela, a la educación secundaria. Entonces, hacen que la mayoría de las mujeres que están tratadas, pues, no tengan prácticamente educación. Son prácticamente analfabetas, ¿vale? Luego, hablando de la deuda. La deuda se supone que es para cubrir los gastos de viaje y de documentación, ¿vale? Sin embargo, la deuda trasciende a 20.000 euros, o sea, son entre 20.000 euros y 70.000 euros. He buscado el cálculo en pesos, ¿vale? Porque, para que me entiendan, y lo que encuentro es que son entre 514.000 pesos, ¿vale? Y 1.800.000 pesos, ¿vale? El número pasado a pesos. O sea, una barbaridad la cantidad que tienen que pagar para poder saldar la deuda. Es una deuda, o sea, institución que venir en avión, ¿vale? Porque en avión Nigeria-España suelen ser unos 2.000 euros, más o menos 1.000 y pico el vuelo. En cambio, estas mujeres van a tener que pagar entre 20.000 y 70.000, ¿vale? O sea, es impagable totalmente lo que están comentando. De hecho, en un documental que yo vi, suelen tardar entre 3, 4 o 5 años en poder pagar la deuda completa, ¿vale? 3 o 4 años teniendo que acostarse con 20 hombres al día. 20 hombres. O sea, impresionante, ¿vale? Luego, muchas de ellas no conocen la cantidad que tienen que pagar exactamente porque desconocen la cifra pasada a euros. Dense cuenta que en Nigeria nuestra moneda es el naira, por tanto no saben cuál es la equivalencia en euros, o sea, están pagando por una deuda que ni siquiera saben hasta qué punto, hasta qué magnitud tienen que pagar. Luego, una vez que saldan la deuda quedan libres, ¿vale?
Sin embargo, mientras están pagando la deuda, muchas suelen ser vendidas a otros explotadores, ¿vale? O son intercambiadas. Luego, la estructura y el proceso de establecimiento y reclutamiento, ¿vale? De las redes nigerianas. La presencia de redes criminales en Nigeria es en España, ¿vale? Estas redes no suelen ser estables ni jerarquizadas, pero son una red que opera, o sea, son unas redes organizadas que operan en Nigeria y en España, como ya hemos comentado. Y aquí, dato importante, ¿vale? En 2015, el 75% de las operaciones en contra de las mafias africanas con fines de explotación sexual, ¿vale?, fueron hacia mafias nigerianas. O sea, el 75% de las operaciones policiales para perseguir estas mafias eran nigerianas, ¿vale? Luego, entre 2012 y 2015, los detenidos por delitos relacionados con la trata con fines de explotación sexual eran nigerianos. El 82% de los detenidos eran nigerianos. O sea, imaginen la cantidad de la magnitud y lo grande que es la red de trata de Nigeria, ¿vale? Que opera en España y en Europa. Luego, las víctimas suelen ser reclutadas en Nigeria, como ya les he comentado, y además también muchas a lo mejor las reclutan de camino a Europa, sobre todo en Marruecos, porque pasan muchísimo tiempo en Marruecos antes de poder cruzar a las Islas Canarias, territorio español. Y bueno, ahora yendo a la preparación de la víctima, ¿vale? Las características, ¿vale? O sea, a la víctima se les prepara de dos formas, ¿vale? Y estas características están muy relacionadas. La primera es, al final, son mujeres que van a estar adentradas en un sistema de servidumbre debido a la deuda entre la mujer y el tratante, y luego se va a dar una ceremonia de juramento en donde las mujeres prometen seguir las instrucciones. Esta ceremonia está ligada con el vudú, que luego, o sea, esto lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Cómo el vudú se utiliza como herramienta para coaccionarlo. Es súper importante y, bueno, ahora mismo en nada se los comento, ¿vale? Luego, hablando de la relación entre la víctima y la proxeneta, ¿vale? Y digo la proxeneta con una razón, ¿vale? La mayoría del proxeneta son mujeres, ¿vale? Son mujeres a las cuales llaman madame, ¿vale? O mami. Suelen ser mujeres. Ahora voy a explicar ahora en nada explico por qué son mujeres, ¿vale? Estas mujeres estas mujeres nigerianas viven en pisos controlados por estas explotadoras, ¿vale? Por las madame, y suelen ejercer la prostitución en la calle. Por tanto, todas las mujeres nigerianas que están en las calles, en Barcelona, en Madrid, Islas Canarias, en toda España, todas las que están en la calle son víctimas de trata. Todas, ¿vale? Todas. Tanto si ven a una mujer nigeriana en la calle, da por hecho que son mujeres que son víctimas de trata, ¿vale? Luego, voy a hablar un poco de la relación que tienen estas mujeres con la madame. Y es una relación de dependencia, ¿vale? Porque por un lado ejercen un control y una atención extrema hacia estas mujeres porque les obliga a prostituirse, ¿vale? O sea, no les deja otra opción, se tienen que prostituir sí o sí. Pero es que luego, ¿vale? Y esto es lo contradictorio, estas madame tienen un perfil de mujeres protectoras porque les ayuda a salir de según qué situaciones, ¿vale? En algunas situaciones pues les ayuda a salir de esas situaciones problemáticas. Por tanto, estas mujeres tienen, o sea, las víctimas tienen una confusión, ¿vale? Porque, por un lado, estas madame son victimarias, ¿vale? Ejercen violencia hacia sus propias personas, pero al mismo tiempo son sus protectoras. Por tanto, se ejerce una relación de dependencia totalmente tóxica y extraña, ¿vale? Manipulación pura, exactamente. Luego, ahora voy a explicar por qué suelen ser mujeres las que terminan siendo explotadoras, ¿vale? Esto se da, ¿vale?, a que debido al largo periodo de prostitución
sea, las madame suelen ser ex víctimas de trata. O sea, una vez que saldan la deuda, muchas de ellas terminan optando por explotar a otras mujeres, ¿vale? Y esto se da porque después de un periodo largo de prostitución y sin libertad para pensar y para poder actuar por su propia cuenta, desarrollan una muy baja autoestima. Y estas mujeres sienten como que no valen para nada, que no sirven para hacer otra cosa porque no saben hacer otra cosa. Entonces, como no saben ganar dinero de otra forma, y aparte son mujeres con muy poca cualificación profesional, lo que hacen es que terminen otra vez adentrándose en el círculo vicioso, pero en esta ocasión como mujeres explotadoras, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que la mayoría suelen ser mujeres, ¿vale? Luego también está otro factor, ¿vale? Y son las escasas posibilidades que tienen estas mujeres de integrarse en la sociedad española. ¿Por qué? Por el bajo nivel de alfabetización, también la dificultad para aprender el idioma, ¿vale? Es decir, en mi país existen muchos idiomas, ¿vale? El inglés pidgin, que no es un inglés británico, es un inglés un poco más amorfo, por así decirlo. Y estas mujeres, como no saben, o sea, no tienen alfabetización prácticamente, o sea, casi no saben ni leer ni escribir, no tienen mucha, o sea, prácticamente, o sea, no saben, no tienen nivel de alfabetización, va a hacer que le cueste muchísimo aprender otro idioma. Entonces, le cuesta muchísimo aprender el español e integrarse. Luego también tiene pocas habilidades, como ya había dicho, profesionales, la baja autoestima, el hecho de pensar que no sirven para nada. Luego también el sistema español es un sistema, como la mayoría también de los sistemas europeos y también de la Bayala, extremadamente burocrático, ¿vale? O sea, es todo papeleo, para conseguir un trabajo es todo papeleo, para conseguir ciertas subvenciones, papeleos, conseguir esto, papeleo, o sea, es un sistema totalmente burocrático. Y también meritocrático, es decir, no hay lugar donde, o sea, si quieres llegar a algo, todo va a tener que ser mediante título, ¿vale? Entonces son mujeres que si no tienen prácticamente educación porque vienen de Nigeria y no pudieron hacer la secundaria, luego llegan aquí y no van a poder acceder a trabajos, no sé, y aparte de que van a preferir coger a otras mujeres, por ejemplo, españolas antes de mujeres nigerianas, ¿vale? Porque también existe un mercado del racismo en España, ¿vale? Mujeres que son negras, que son africanas, pues de cara al público, por ejemplo, son mujeres que no van a poder tener esa oportunidad de trabajar de cara al público, ¿vale? Y que muchas empresas van a preferir coger a otro tipo de mujeres por el tema del racismo que hay en España, que es bastante grande. Luego, cuando llegan a España, llegan sin documentación o con documentación falsa, ¿vale? Luego, unos días después de llegar, o en el mismo aeropuerto, las que llegan por avión y no llegan, o sea, las que no llegan por vía terrestre, lo que van a pedir es protección internacional. ¿Por qué piden protección internacional? Porque es el consejo que le dan las redes criminales nigerianas para evitar que sean deportadas a Nigeria, ¿vale? Entonces lo que hacen es pedir esta protección internacional. Cuando llegan a España, lo que sucede es que no denuncian a estos tratantes y a estas redes porque todavía no han sido explotadas en España. Entonces dicen, como no estoy siendo explotada en España, o sea, todavía no estoy siendo explotada, pues no lo denuncio, ¿vale? Porque dicen, coño, si estoy aquí todavía no me han explotado, pues ¿cómo voy a denunciar lo que me hicieron en África cuando está en el proceso migratorio? Entonces, nada. Y luego también porque no denuncian, aparte de eso, porque no han sido explotados todavía en España, porque también llegan aquí y dicen, necesito dinero, ¿vale? Han sufrido muchísimo durante el proceso migratorio y lo único que desean es no ser identificadas como víctimas de tratas y alcanzar un trabajo. Es decir, dicen, quiero pasar de todo lo que he sufrido durante este proceso migratorio y quiero olvidarme de eso, pasar de estas redes y centrarme en buscar un trabajo, etc. ¿Qué sucede aquí? Que esto no se llega a conseguir. ¿Por qué? Porque una vez que consiguen el permiso temporal, el permiso de residencia temporal, lo que sucede es que estas mujeres piensan que no van a seguir siendo explotadas, sin embargo van a seguir siendo explotadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora estas redes van a poder actuar como quieran
sin el miedo a que sean deportadas a su país de origen, ¿vale? Una vez que tienen el permiso de residencia temporal, estas mujeres, estas redes van a conseguir captarlas, ¿vale? Y explotarlas como quieren, porque saben que no tienen el miedo de que van a volver otra vez a Nigeria, ¿vale? Mientras que ellas pensaban que una vez llegan al territorio español ya están salvadas de toda explotación, para nada. La realidad es que van a seguir en el sur de España y a nivel internacional, una vez que llegan a España, muchas también se van a Francia, ¿vale? Porque es el segundo idioma oficial. Y o también puede ser que lleguen a España, obtengan acogida, comida, asistencia sanitaria, y luego las transportes a otro país de Europa. Y esto es un problema porque una vez que salen de España, ¿vale? Ya no van a poder supervisarlas, ya no van a poder seguirlas, no van a poder rastrearlas, ¿vale? Porque no existe un sistema de supervisión de mujeres de trata con fines de explotación sexual a nivel de la Unión Europea. Por tanto, una vez que salen de España ya se pierde totalmente el rastro de estas mujeres. Y bueno, ahora, como les había dicho, vamos a ir al tema del vudú, ¿vale? Para quienes no lo sepan, ¿vale? ¿Qué es el vudú? El vudú literalmente significa espíritu, ¿vale? Y básicamente es una fuerza mística que se encarga de intervenir en los asuntos humanos en cualquier momento, ¿vale? O sea, es una fuerza que puede intervenir en cualquier tipo de asunto humano. El vudú es una religión, ¿vale? Es una religión de las culturas africanas, provienen de África. Los países principales que lo practican suelen ser Nigeria, la República de Benín, Togo y Ghana, ¿vale? De hecho, en Nigeria, que la mitad es cristiana, sobre todo se suele concentrar en el sur de Nigeria los cristianos, y en el norte la otra mitad es musulmana, ¿vale? Estas personas van a intercalar las religiones colonas, ¿vale? Que viene a ser el Islam y el cristianismo, con la religión nativa. Digo religión colona porque evidentemente el cristianismo procede de la colonización de Europa, y el Islam de la colonización de los árabes, ¿vale? Cuando colonizaron el norte de África, que luego también se fueron para el centro y el sur. Entonces eso, lo que hacen es mezclar estas religiones, ¿vale? Entonces, en Nigeria todo el mundo sabe lo que es vudú, todo el mundo lo sabe y todo el mundo le tiene muchísimo respeto a esta religión, ¿vale? Ahora voy a hablar de los rituales, para que entiendan un poco cómo funcionan, ¿vale? El ritual se utiliza como un acuerdo entre el explotador y la víctima, ¿vale? Se suelen realizar en Nigeria antes de salir del territorio nigeriano, a no ser que la víctima sea vendida en Europa y luego tengan que volver a repetir el proceso, otro ritual ya en Europa con otro explotador, ¿vale? Pero todos estos rituales se suelen hacer antes en Nigeria, ¿vale? Si luego da el caso de que llegan a España y luego la venden a otro explotador en Francia, pues luego lo hacen otro ritual en Francia, pero todas parten ya con ese ritual de juramento, ¿vale? Luego, lo que hacen en estos rituales es coger parte del cuerpo de la víctima, ¿vale? Como por ejemplo las uñas, el pelo, sudor e incluso sangre menstrual, o sea, de la víctima o de familiares. Y estos elementos se guardan, ¿vale? En un paquete, ¿vale? De hecho le llaman el paquete, que va a permanecer custodiado por el tratante o el explotador hasta que paguen la deuda. Entonces este paquete es lo que simboliza esa coacción, esa vinculación de la víctima con el tratante y el explotador, ¿vale? Luego, voy a hablar de los tres componentes de estos rituales. El primer componente es la protección de la víctima. Se supone que este ritual se hace para proteger a la víctima, para que gane, o sea, se les dice que con este ritual va a ganar mucho dinero, van a tener muchos clientes, se van a poder proteger de enfermedades como el VIH, por ejemplo, ¿vale? Luego también está el fortalecimiento del contrato entre el tratante / explotador y la víctima, ya que lo que hacen es prometer que obedecer al explotador y pagar la deuda. Entonces, este juramento sirve para eso, para que prometan que van a obedecerle,
¿vale? Lo que hacen es poder fortalecer esa vinculación. Y por último está el ejercicio de control, ¿vale? El explotador logra beneficiarse de la víctima y además que no recurra luego a la policía. ¿Por qué? Porque tiene ese paquete, tiene esa coacción mediante el vudú que va a hacer que estas mujeres tengan un miedo descomunal a hablar y a decir que la están explotando, ¿vale? Luego, voy a explicar la diferencia entre vudú y yuyu, que esto es muy importante. Realmente estas víctimas no entienden el vudú, ¿vale? Como, no lo entienden como intimidante, ¿vale? El vudú en sí no lo entienden como intimidante. Realmente los sentimientos de coacción y de miedo aparecen cuando llegan a Europa, perdón, y las cosas empiezan a ir mal, ¿vale? Estas víctimas quieren abandonar la prostitución y ahí es cuando empiezan a hablar de yuyu. ¿Por qué empiezan a hablar de yuyu? Porque esto vendría a ser, o sea, el yuyu quiere decir la consecuencia, ¿vale? A la que van a tener que asumir estas víctimas si no cumplen el contrato. Es decir, el vudú en sí no es, o sea, es una religión más. ¿Qué pasa? Que si no cumples el juramento, van a haber consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, que contraer enfermedades. También está el tema de la locura, la muerte, o que, no sé, que afecten a consecuencias que afecten a la víctima o a sus familiares. Y es ahí cuando hablan de yuyu. Entonces, entendemos yuyu como la sanción que aparece a posteriori, cuando no cumplen estos mandatos. En un momento, o sea, como les comenté, el vudú se entiende como una manera de proteger, ¿vale? Como algo beneficioso, te ayuda a conseguir lo que quieres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú no cumples el juramento, hablamos de yuyu, que es cuando existen sanciones negativas para estas mujeres, ¿vale? Nada, el caso es ese, estas mujeres tienen miedo a hablar por justamente eso, porque tienen miedo a las consecuencias que pueden optar por, o sea, que les puede suceder a ellas o a su familia. Y también, otra cosa, no solamente por las consecuencias, ¿vale? Para ellas y para su familia, también tiene que ver por la vinculación de la mujer a la comunidad. Se entiende que si no pagan la deuda, ¿vale? Se considera que esta mujer está deshonrando a la familia y a la comunidad. Por tanto, muchas también continúan y no hablan para no deshonrar a su familia y a la comunidad, ¿vale? De ese tipo de mentalidad estamos hablando. Y ahora, ¿vale? Pasando ya terminando este tema del vudú para que entiendan lo peculiar que tiene la trata con fines de explotación sexual de las mujeres nigerianas, voy a hablar de las dificultades que tiene el sistema español para identificar, proteger y facilitar la integración de las mujeres nigerianas víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿vale? Existen debilidades respecto al sistema legislativo, porque, por ejemplo, en el sistema de identificación, por ejemplo, a la hora de identificar a las víctimas, las entrevistas son deficientes. Lo que se hace es ir a los burdeles y entrevistar a las víctimas. Pero ¿qué sucede? Como no existe un protocolo, eficiente, ¿vale? Y bueno, un buen protocolo, sucede que en muchos casos una víctima es entrevistada por un policía y se entiende que no es víctima de trata con fines de explotación sexual y luego a la semana es entrevistada por otra persona, ¿vale? Y sí que se le considera víctima de explotación, de trata con fines de explotación sexual. Es decir, no existe un protocolo exacto de identificación de víctimas. Por tanto, hay muchas que están siendo víctimas y no han sido consideradas como tal, ¿vale? Luego está un periodo de reflexión insuficiente. Estas víctimas tienen un periodo de unos 90 días para denunciar y poder colaborar con las fuerzas de la seguridad y con la policía. Pero, sin embargo, este periodo es muy poco porque tienen que replantearse muchas cosas, tienen que replantearse toda su vida, tienen que pasar por muchas fases hasta llegar a tener el valor, no el valor, sino la capacidad de decir, vale, voy a denunciar a
a estas redes, ¿vale? O sea, estos 90 días se hacen muy cortos, ¿vale? O sea, no son suficientes para que estas mujeres puedan decidir denunciarla. Luego también está la figura de la madame. En España, ¿vale? Teóricamente, el proxenetismo, ¿vale? Es ilegal, pero prácticamente es alegal. ¿Por qué? Porque siendo ilegal no se persigue, ¿vale? Es decir, se supone que no se, o sea, que está prohibido, pero no se persigue a los proxenetas y a las proxenetas. Por tanto, está en un limbo, ¿vale? En donde, nada, o sea, al final este tipo de redes tienen el paraíso en España porque o sea, el sistema no persigue a los proxenetas como tal, ¿vale? Entonces, este es otro factor por el hecho de que esté en países como España y no en países nórdicos donde aplican el modelo nórdico abolicionista, ¿vale? En España no hay de eso. Luego, continuando, ¿vale? Perdón. Vale. Luego también está la falta de competencia de los agentes, las ONG, las operaciones jurídicas. Es decir, estas ONG, agentes y operaciones jurídicos necesitan formación sobre inmigración y trata de personas. No tienen formación para poder atender a estas víctimas, ¿vale? Luego también está la falta de conocimiento general de las administraciones, en donde ni servicios, o sea, servicios sociales municipales, oficinas de registro, centros de salud, carecen de conocimientos relacionados con la trata de fines de explotación sexual, ¿vale? Incluso los institutos, o sea, los institutos de violencia de género, ¿vale? Los centros de violencia de género no tienen especialización en trata, no tienen ni idea, no están informados, no saben cómo atender, o sea, cuál es el proceso que por el cual tienen que seguir la víctima. O sea, si una víctima va a denunciar a estos lugares, no saben cómo atenderlo, ¿vale? Luego, también está la falta de conocimiento específico de las mujeres de contextos nigerianos, ¿vale? Porque o sea, teniendo en cuenta que las mujeres nigerianas pasan por un proceso totalmente peculiar, que es el tema del vudú, ¿vale? Por tanto, muchos no entienden el contexto cultural del cual vienen las mujeres nigerianas y también la influencia que tiene el vudú en estas víctimas. Esto hace sometida a estas mujeres, ¿vale? Luego también esto tiene como consecuencia que tengan dificultades a la hora de reunir evidencias, porque no conocen, por ejemplo, el tema del paquete. Muchos no saben que o sea, que una de las pruebas que pueden tener para identificar a una víctima es el paquete que tiene el proxeneta, aunque también es verdad que el paquete muchas veces se queda en Nigeria. Pero el caso es que no entienden el contexto del cual procede, no entienden cuál es el contexto cultural, ¿vale? De estas víctimas. Entonces es mucho más difícil poder identificarlas y poder trabajar con ellas, ¿vale? Luego también está la falta de instalaciones para atender a víctimas de trata menores de edad, ¿vale? Porque los centros de menores no están especializados en trata, ¿vale? Muchas menores van a estos centros, ¿vale? Sin embargo, estos centros no están especializados en trata, por tanto, si no existe personal especializado y cualificado, no van a poder atender como deberían atender a estas niñas y adolescentes tratadas, ¿vale? Y aparte, por culpa de la falta de asistencia y de protección especializada en estos centros de menores, lo que sucede es que las redes de trata pueden lograr localizar, de hecho, muchas veces localizan estos centros, y lo que hacen es coger a la víctima de esos centros y volver otra vez y se las llevan a explotarla. O sea, es que no existe ningún tipo de especialización, de protección, de seguridad, de nada. O sea, de nada. Y luego también las dificultades con respecto al perfil de las mujeres nigerianas, ¿vale? Hay que aclarar que estas mujeres son mujeres que no piden protección, no hablan de sus experiencias, no confían en la policía, no denuncian a sus tratantes. Son mujeres que están totalmente envueltas para sí mismas, les cuesta muchísimo
poder hablar y contar lo que le está sucediendo, ¿vale? Tienen muchísimo miedo, o sea, están totalmente coaccionadas. Por tanto, aparte, esto tiene que ver mucho con el tema de que en Nigeria las organizaciones del Estado son todas totalmente corruptas. Por tanto, cuando llegan a España no confían en nadie, no confían en la policía, no confían en nadie, en ningún tipo de organización, porque piensan que no les va a ayudar, piensan que no tienen salida. Por tanto, al final no hablan porque piensan que no, lo suyo no tiene ningún tipo de solución. Están totalmente aisladas, totalmente. Lo que sufren es descomunal. Y bueno, voy a hablar de los desafíos que van a tener que enfrentar estas mujeres, ¿vale? Para poder hablar y salir de la trata. El primer desafío que van a tener que enfrentar estas mujeres es explicar con palabras algo que les cuesta exteriorizar en un significado completo, es decir, poder exteriorizar todo lo que están sufriendo, ¿vale? Y que se pueda entender en sí, ¿vale? Aparte entendemos que estas mujeres no hablan español, no tienen un buen nivel de español, ¿vale? Entonces van a tener que exteriorizar todo lo que están sufriendo y eso les cuesta muchísimo. Luego también van a tener que compartir su experiencia con un extraño para ellas, porque al final va a ser una persona que es ajeno a su cultura y a sus creencias, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, van a tener que combatir el miedo a las consecuencias de romper el juramento, ¿vale? O sea, muchas tienen muchísimo miedo. Entonces, para poder hablar, primero tienen que desligarse de ese miedo que llevan a romper el juramento y a todo lo que le han dicho de que si lo rompen va a sufrir su familia o van a sufrir ella. ¿Vale? O sea, tienen que pasar todas estas fases. Además, otra de las características va a ser la falta de igualdad en oportunidades de las mujeres nigerianas que van a estar en España. Al ser mujeres negras, ¿vale? Al ser mujeres jóvenes, al ser mujeres poco cualificadas y al no hablar el mismo idioma. Al final lo que van a tener que es enfrentarse a un sistema totalmente racista, como ya les he dicho, que es la sociedad española. Entonces, estas mujeres pues van a tener una gran falta de oportunidades en España, ¿vale? Y luego también está la enorme diferencia, el choque cultural, ¿vale? De hecho, en Nigeria, por ejemplo, la figura del psicólogo, los psicólogos no es conocida. En Nigeria y en muchos países, ¿vale? Los psicólogos no es una figura común, ¿vale? Entonces, muchas mujeres que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas postraumáticos, se les va a tener que explicar que van a tener que ir a un psicólogo y le tienen que explicar qué es un psicólogo, ¿vale? Porque no saben lo que es un psicólogo, ni saben lo que es un trastorno psicológico, ¿vale? Además, cuando llegan al psicólogo, como les he dicho, son mujeres que están para sí mismas y al final terminan hablando del presente y del futuro, pero les cuesta muchísimo hablar de su pasado y de todo lo que han sufrido siendo explotadas. Entonces, básicamente, eso sería todo el proceso por el cual tienen que pasar estas mujeres y o sea, toda todo al final, cómo se ejecuta las redes de trata de mujeres nigerianas. Y bueno, no sé si ha sido intenso. Nada, aquí este sería ya el final. Sería todo, ¿vale? He explicado el tema de Nigeria, por qué la trata es común en Nigeria, porque se da en Nigeria, cuál es el perfil de las mujeres tratadas, cuál es el proceso migratorio, las rutas a nivel legislativo, todo súper intenso, exacto. Pues bueno, esto sería todo lo que tenía por exponer y por explicarles a ustedes para que entendieran cuál es la situación de las mujeres nigerianas actualmente, ¿vale? Que están siendo víctimas de trata. Y cómo es urgente, es importante y urgente ayudarlas. Vale, he enviado una solicitud para estar en tu vivo en directo, vale. A ver.
Hola de nuevo. Pues, wow, es muy impactante realmente conocer un contexto totalmente distinto al nuestro, ¿no? Estamos hablando de distintas realidades radicales. Yo creo que muchas estamos impactadas. Hay cosas que no conocíamos, que no eran de nuestro conocimiento, y realmente es un tema bastante delicado, pero pues hay que conocer nuestra realidad para aplicar la praxis y modificar nuestro contexto, ¿no? Exacto. Pero bueno, procedemos a la sesión de preguntas, pero creo que ya se va a terminar el tiempo. Ya, regresamos. Hola, bueno, ahora sí, ¿quieres iniciar con las preguntas? Sí, claro. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que realizaron mediante los comentarios es, 1. ¿Qué opinas del término cisprivilegio desde tu realidad? Cisprivilegio. Las mujeres, o sea, es que, o sea, yo el término cis, o sea, en verdad no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucha relación con el tema, pero yo igualmente contesto, o sea, contesto la pregunta. O sea, desde mi concepción, ¿vale? El término cis es un término totalmente misógino, ¿vale? O sea, primero las mujeres no nos sentimos identificadas con nuestra opresión, con el género femenino, ¿vale? Y evidentemente como el género femenino está hecho para coaccionarnos y para someternos a la feminidad, a la cárcel de la feminidad, evidentemente las mujeres no tenemos ningún tipo de privilegio en esta sociedad. O sea, no existe un privilegio cis, ¿vale? O sea, no somos privilegiadas por ser mujeres, ¿vale? Y por tener la feminidad como género, o sea, ninguna mujer. Esa sería mi respuesta. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro sistema de opresión no es un privilegio y nunca lo va a ser. Exacto. Bueno, procedemos a la segunda pregunta. 2. ¿Existen organizaciones en Nigeria y España que tratan de impedir o rescatar a las mujeres de la trata? Sí que existen, o sea, sobre todo en España, en Nigeria, a ver, se supone que el gobierno no está a favor de la trata como tal, el gobierno nigeriano, pero entendemos que el gobierno nigeriano es totalmente corrupto y aunque no esté, y en la legislación, o sea, la trata es ilegal, ¿vale? No se hace nada por perseguirla, se sabe que está ahí y nadie hace nada porque al final no les interesa. Estas mafias controlan a los gobernantes, ¿vale? Entonces, estos gobernantes están totalmente corrompidos, ¿vale? O sea, por estas mafias. Entonces, luego en España sí que existen organizaciones, existen colectivos que ayudan a las mujeres nigerianas que están aquí, que son víctimas, tanto en España como en Italia, pero no sé hasta qué punto a nivel internacional existe ese contacto para parar. O sea, existen restricciones en España para que no pasen a España. De hecho, ahora están pasando a Italia por las medidas que están tomando desde el Estado español. Pero no se puede decir que sean suficientes. O sea, al final el número de mujeres tratadas es impresionante. O sea, no considero que se está haciendo realmente de manera efectiva. No se está reduciendo la trata de nigerianos. Entonces, o sea, las organizaciones las que están no están haciendo lo suficiente, por así decirlo. Sí, pues igual es una industria que les deja muchísimo dinero, ¿no? Entonces siempre va a existir la corrupción dentro de todo este sistema y pues bueno. Claro, aparte, o sea, antes de continuar a la siguiente, como expliqué, o sea, aquí la prostitución, ¿vale? Se supone que a nivel legislativo, ¿vale? Es ilegal, pero se encuentra en una condición de alegalidad porque no se está persiguiendo. Entonces, todas estas redes de trata, al final, como no se persigue a los proxenetas, pues siguen operando en España, ¿sabes? Entonces, es lo que sucede. Sí, y yo igual considero que apostarle al ámbito privado para que ayude a las mujeres que son víctimas de la trata, pues no es eficiente, ¿no? O sea, incluso para nosotras. Si no nos ayudamos entre nosotras, si no conformamos redes de apoyo, pues realmente nadie va a venir a salvarnos, ¿no? Nadie va a venir a ayudarnos desde un privilegio que pues no corresponde a lo que pues realmente estamos viviendo, ¿no? Claro. Y pues bueno, pasamos a la tercera pregunta, que es,
¿Conoces acerca de las cifras de la trata de mujeres negras en la, en la diáspora latinoamericana? Vale. Aquí voy a contextualizar y me voy a parar un poco, ¿vale? Yo no sé si, o sea, seguramente muchas no conocerán mi activismo que hago yo por las mujeres africanas, ¿vale? Pero lo que siempre intento es contextualizar, que no es lo mismo las mujeres africanas, ¿vale? Que las mujeres negras de la Bayala, ¿vale? Las mujeres africanas tenemos unos contextos, de hecho, no todas somos negras, o sea, hay mujeres africanas que son blancas, que sobre todo son las que están al norte de África, que suelen ser de etnia masí, ¿vale? Evidentemente, o sea, no es lo mismo lo que sufre una mujer negra africana en Sudán, en Nigeria, que lo que sufre una mujer negra en Cuba, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver porque los contextos son totalmente diferentes, ¿vale? O sea, la violencia que estamos, extrema, la que estamos sufriendo las mujeres africanas es totalmente diferente, ¿vale? Por así decirlo. Por tanto, hablar de comunidad negra lo veo un poco complicado porque existen más... sé que esto no, es para ligarlo con la pregunta, ¿vale? Existen más similitudes entre una mujer blanca, africana, y de un contexto específico, de una etnia específica, por ejemplo, puede ser la etnia masí y contextos islámicos, con una mujer negra de contextos islámicos, que una mujer negra de contextos islámicos y una mujer cubana, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, a mí me gusta mucho contextualizar que no son los mismos contextos. Luego, con la pregunta, ¿las mujeres negras en el Abayala? Pues no sé cuál es la cifra de mujeres negras de la Abayala. Yo sé la cifra de mujeres nigerianas y, o sea, de las mujeres nigerianas, que es donde estoy especializada, ¿vale? O sea, el nivel de prostitución que hay de las mujeres negras solamente sea grande por el tema de la cosificación y fetichización de las mujeres negras. Pero lo que quiero decir es que las mujeres nigerianas, por mucho que seamos negras, tenemos un contexto totalmente diferente a las mujeres que son negras de la Bayala. O sea, son contextos totalmente diferentes. Y culturales y de todo. Vinimos de diferentes contextos. Y eso quería... De hecho, bueno, eso quería especificar. Sí, pues sí, de hecho, pues es lo que estamos hablando, ¿no? De las distintas realidades radicales. Y pues bueno, pasamos a la cuarta, y es, ¿qué consideras que debe pasar o qué se debe hacer para que disminuyan las cifras de trata de personas, de trata de mujeres nigerianas, perdón? Vale, lo primero, hacer algo con el gobierno nigeriano. O sea, es que, ¿sabes? Que el gobierno es tan corrupto que le da igual lo que está sucediendo. Entonces, estas redes tienen que parar en Nigeria, o sea, no pueden salir de Nigeria. Tienen que haber medidas súper estrictas para que estas redes no puedan operar en Nigeria y luego sacarlas fuera, porque al fin y al cabo realmente su objetivo es luego llevarlas a Europa. Entonces, lo primero es que a nivel legislativo se crean leyes, ¿vale?, efectivas para que estas redes no puedan operar en Nigeria. Luego también un nivel de concienciación a nivel educativo, donde se conciencia a las mujeres nigerianas de que todas estas redes lo que van a hacer es explotarlas y hacer lo que quieren con ellas, para que ninguna se vea al final, para que ninguna caiga en esas redes. Y también tienen, o sea, el factor económico es muy importante también. O sea, la situación de Nigeria a día de hoy, como expliqué, es el país con mayor número de habitantes pobres en el mundo. Entonces, al final, eso crea una situación de vulnerabilidad, de que estas mujeres al final caigan en estas redes para poder vivir, ¿vale? Entonces, es que es factor económico, factor legislativo y factor educacional. O sea, son muchos factores. Entonces, eso. Sí, pues o sea, es bastante complicado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como con las madame, que realmente ellas no tienen el acceso a una vida digna, ¿no? A las posibilidades, a realmente ellas poder decidir, tener opciones. Entonces, pues realmente ellas también son parte de esta opresión, ¿no? También son víctimas. O sea, a mí me gusta catalogarlas como víctimas del sistema, pero al mismo tiempo no me gusta quitarle la responsabilidad, sí, ¿vale? Porque al final están explotando a otras mujeres y están beneficiándose de esa explotación, ¿sabes? No hay que quitarle esa responsabilidad, pero sí son víctimas también del sistema, porque al final cada uno las deja salir de ese círculo vicioso. Pero la responsabilidad está ahí también.
Sí, o sea, se trata de no quitar la responsabilidad, pero sabemos quién es el verdadero problema y qué es el verdadero problema. El sistema totalmente. Entonces, hay que nombrarlo. Bueno, seguimos con la siguiente. Y, bueno, ¿qué relación ves entre la colonización, la deuda africana y las altas cifras de la trata de mujeres nigerianas? Vale. La relación yo creo que es bastante fácil de hacer. Es decir, una vez que Nigeria deja de ser colonia de Gran Bretaña, primero, el tema de la independencia lo que hace es endeudar al país, ¿vale?, con los británicos. Tienen que pagar altas cifras por una deuda de la independencia. Es decir, les dejan la independencia, pero tienen que pagar una cifra millonaria, ¿vale? Luego está la deuda. Aparte, los deja sin ningún tipo de medidas para que puedan llegar a desarrollarse, o sea, los dejan totalmente desamparados, ¿vale? En un sistema totalmente capitalista, donde el sistema en Nigeria se tiene que poner a la altura, ¿vale?, del capitalismo que hay en Gran Bretaña para poder salir de esa pobreza. Es decir, ahora mismo en Nigeria no hay industria, ¿vale? Es decir, no hay desarrollo, no hay un desarrollo económico como tal, ¿vale? Esto, o sea, al estar Gran Bretaña, ¿vale?, en un nivel de desarrollo del capitalismo, que yo estoy en contra del capitalismo, pero claro, al final este país tiene un desarrollo económico impresionante a causa de la explotación, pero es impresionante. Entonces es un país extremadamente rico, ¿vale? En cambio Nigeria es un país que no había sido parte del proceso de capitalización, por así decirlo, ¿vale? Fue colonizado, y una vez que consigue la independencia, de manera casi abrupta, se tiene que poner al nivel de Gran Bretaña y al nivel del resto de los países europeos, ¿vale?, para no caer sumido en la pobreza, ¿vale?, cosa que no consigue nunca. Y luego, lo que sucede también es el tema de la neocolonización. A día de hoy, la mayoría de las industrias que están en Nigeria son industrias europeas, ¿vale? O sea, yo siempre lo digo, ni siquiera tenemos industria de luz y electricidad. Entonces, las industrias que hay son europeas, ¿vale? No tenemos luz, o sea, nuestra luz es durante 12 horas y es de manera intermitente, ¿vale? Hay momentos en la que se va la luz de manera abrupta. Hace que todo el dinero vaya para los europeos. Y es que encima, ¿vale?, lo que hacen estas industrias europeas es coger la mano de obra de los nigerianos, ¿vale? Pagan por ellos una miseria, están totalmente en explotación, y al final venden esos productos en Europa por dinero, ustedes ya, o sea, supongo que ya lo sabrán, por muchísimo más caro. Entonces se enriquecen estas industrias europeas, el dinero termina yendo para Europa y los nigerianos nos quedamos sin nada, ¿vale? Esto hace que ahora Nigeria se encuentre en esta situación de pobreza y que estas mujeres también sean vulnerables de caer en esta red de trata. Ahí está la conexión que quería hacer. Sí, muy bien. Aparte de que los gobiernos son cómplices de esta neocolonización, porque los gobernantes lo que hacen es, o sea, los europeos, ¿vale?, lo que hacen es, de alguna forma, manipular o intentar, bueno, básicamente que los gobernantes hagan lo que quieran, o sea, los gobernantes nigerianos hacen, o sea, los gobernantes europeos de alguna forma manipulan a los gobernantes nigerianos para que, por ejemplo, si quiero hacer una vacuna, como estuvo con el tema del COVID, en los países africanos, pues tengo la aprobación de los gobernantes europeos. ¿Por qué? Porque les pagan a esos gobernantes europeos para que hagan lo que les dé la gana. O sea, entonces, al final terminan corrompiendo a esos gobernantes. Bueno, esos gobernantes se corrompen ellos solos. Pero al fin y al cabo hay como una especie de aliación entre los gobernantes de Europa y los nigerianos. Al final, la población nigeriana es la que termina siendo víctima de esto. Sí, pues todo parte de un sistema, ¿no? Igual ellos también cubriendo sus falsas necesidades, pues obviamente creadas por el capitalismo, ¿no? Bueno, proseguimos. Y luego de saldar la deuda, ¿qué sucede? Se supone que pueden salir libres, pero ¿qué pasa? Que, o sea, saldan la deuda, que como dije, suelen ser entre 4 y 5 años lo que suelen tardar en poder saldarla. Y es 4 o 5 años teniendo que prostituirse con 20 hombres al día, ¿vale? Que es una barbaridad. Eso lo vi en un documental que hay y que es flipante, en fin. Entonces,
Después quedan libres, pero se encuentran con el sistema español que básicamente no las ayuda a integrarse. Entonces terminan volviendo al tema de la madame y volviendo al círculo vicioso. O continúan prostituyéndose. Vale, entonces, los inmigrantes, ¿no? O sea, el gobierno no se preocupa por eso, él simplemente, pues mientras haya dinero de por medio, porque pues también no creo que no estén entrometidos en esta clase de situaciones, entonces yo creo que mientras convenga para ellos, pues no van a intervenir directamente en esta clase de situaciones, ¿no? Porque pues sobre todo sabemos que estamos liderados, bueno, lideran los hombres, en su mayoría el gobierno. Entonces, pues sí, es todo un contexto, pues que no se puede tirar así de fácil, ¿no? Pero pues trabajamos en ello. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿sabes qué pasa con las mujeres que llegan a quedar embarazadas? Sí, como comenté. A ver, hay algunas que vienen embarazadas, ¿vale? Las que vienen embarazadas lo que hacen es coger sus hijos y los medios secuestran, ¿vale? Básicamente, hasta que salen la deuda. Y las que se quedan embarazadas igual. O sea, los niños los cogen los proxenetas y se quedan con los proxenetas o no sé a dónde los llevan, pero hasta que no salven la deuda no se los dan. Eso es lo que sucede. O sea, así como la tienen coaccionada. O sea, de hecho, para ellos es mejor que se queden embarazadas porque así ya tienen algo por lo que van a continuar hasta saldar la deuda. Sí, ya tienen como otro factor de vulnerabilidad frente a ellos, ¿no? Claro. Muy bien. Pues bueno, seguimos. Creo que esta ya se regresa un poquito a una de las anteriores y es ¿qué está haciendo el gobierno de Nigeria? Nada. Nada. O sea, a ver, no voy a decir nada al 100%, sí que se intenta, o sea, no el gobierno de Nigeria, sino organizaciones internacionales, ¿vale? Intentan hacer algo, pero no es suficiente, ¿vale? O sea, realmente no existe una preocupación de verdad para parar la trata, porque si no se hubieran tomado muchas medidas ya, y a día de hoy no estaríamos con los niveles tan altos de trata que hay ahora. O sea, y el gobierno nigeriano, pues, a ver, que nada. Es que nada, de hecho yo en 2015 fui a Nigeria, ¿vale? Y me enteré, o sea, yo en ese momento no estaba informada sobre la trata, pero sabía que un familiar cercano mío era tratante, ¿vale? Me enteré que un propio familiar mío, o sea, imagínate yo con 15 años, o sea, tenía 14 para 15, o sea, me di cuenta, ¿vale? De manera súper fácil de que era tratante, ¿vale? De hecho, había tratado con una chica que la llevó a España prometiéndole que va a estudiar TEL, que realmente no está estudiando. Entonces, imagínate, si yo siendo 15 años, o sea, teniendo 15 años, estando solamente un verano, que estuve 2 meses, ¿vale? Me di cuenta de que un familiar era tratante. Imagínate estas mujeres que viven ahí, que viven, o sea, que saben exactamente quién es, saben quién está dentro de estas redes, ¿vale? Porque no se esconden, no tienen por qué esconderse porque nadie los persigue. Nadie los Entonces, busca. imagínate los gobiernos saben lo que hay, lo que no hacen nada, ¿sabes? Entonces, básicamente eso. No es un problema para ellos que requiera una política pública. Es algo que no les interesa. Políticas públicas es lo que necesitamos, pero no, a día de hoy, pues no. Sí, se intenta, o sea, hay alguna que otra organización sí que es sobre todo, bueno, feminista o intento de feminismo, en donde se intenta, pero no todavía no hay medidas efectivas. Pues es como toda la relación, ¿no?, con las organizaciones internacionales. Todo queda en discursos y en tratados, pero realmente nada se aplica. Nada realmente Exacto. pasa a transformar nuestra realidad, ¿no? Sobre todo porque pues están hablando pues desde un privilegio que nosotras no tenemos y pues en cuanto a nuestras distintas realidades, ¿no? Porque pues intervienen demasiados factores que pues... Claro, un derecho más bien. Exactamente. Y bueno, ahora sí, seguimos. Y hace muchos años vi una en Milán y era clarísimo que estaba Hace muchos años vi una en Milán y era clarísimo que la tenían amenazada. Estaba a la vista incluso de la policía. Yo era adolescente, pero ¿qué se puede hacer hoy si vemos a alguien que se encuentra en esa situación? Si ves a una mujer, es que, ¿sabes qué pasa? Que es complicado porque realmente tú no puedes ir a ella. O sea, tú vas a ella. De hecho, yo conozco aquí
lo que hacen es, de hecho en Italia también sucede, porque vi el documental y hacían exactamente lo mismo que hacemos aquí en España. Van con coche por la zona donde saben que están las mujeres y intentan hablar con ellas, ¿vale? Le dan conversación, si quieren condones, les dan condones, porque encima tienen que pagar por los condones, tienen que pagar por la zona en la que están, tienen que pagar por la habitación, pagar incluso por productos higiénicos, por todo tienen que pagar, ¿vale? Por todo. Entonces, estas asociaciones intentan darle condones, productos sanitarios, lo que necesiten. Y también ayudan, o sea, entablan conversación para intentar de alguna forma hacerle ver que si quiere realmente salir de la trata, puede ir a estas organizaciones y les va a ayudar, ¿vale? Siendo profesionales, teniendo experiencia en el tema y más o menos sabiendo cómo tienen que hablar con estas mujeres, aún así hay mujeres que dicen que no, o sea, que no quieren hablar con ellos. Entonces, tú como persona individual que vayas a ellas, es que es muy complicado que pueda llegar a ayudar, porque no es que para ellas eres una desconocida. Eres como, ¿qué vienes tú a hablarme? ¿Sabes? Entonces, es bastante complicado. Pero sobre todo se necesitan más organizaciones de estas que intenten, porque aunque sí es verdad que muchas dicen que no, hay algunas que al final terminan viniendo. Pero son sobre todo profesionales, que sepan cómo tienen que lidiar con ellas, que sepan cuál es el contexto del que vienen, ¿sabes? O sea, la situación de las mujeres nigerianas. Sí, es súper importante, pero pues es lo que más nos falta, ¿no? Yo creo que es lo que más falta ya. Y bueno, seguimos con la número 10 y es, más allá de las madame, ¿hay alguien más arriba, como una jerarquía de poder? No, el explotador, ¿vale? Que es la figura que comenté, es el último que está en la cadena de esta red, ¿vale? O sea, está el tratante, en plan, transportistas, falsificantes de documentos, no sé, personas que están en los burdeles. Hay muchos sujetos, ¿vale? Muchos personajes dentro de esta red y al final de todo está la madame, ¿vale? O sea, es el que se beneficia al final de todo esto. De todo el proceso. Ahora, ¿crees que el capitalismo impuesto en Europa haga más fácil el comercio sexual y que sea más difícil eliminarlo? Claro, al final yo siempre digo que capitalismo y patriarcado son aliados, se retroalimentan. Porque al final, ¿qué es prostitución? Una representación del patriarcado. ¿Por qué? Porque se les dice a los hombres que tienen el derecho de poder poseer a las mujeres, y que ellas satisfagan sus deseos sexuales. O sea, tienen el derecho de ver a las mujeres como objetos sexuales. Y al mismo tiempo es capitalismo porque se entienden a las mujeres primero como un producto, ¿vale? Como personas que están dentro del mercado, del sistema mercantil, ¿vale? Y al final el proxeneta es básicamente la figura del dueño capitalista. O sea, está la mujer que cobra, ¿vale? Por esa explotación, cobra, pero es que todo el dinero ¿para dónde va? Para el proxeneta. ¿Vale? O sea, es capitalismo puro. O sea, al final el capitalismo se beneficia de la desigualdad que hay entre los sexos porque genera un negocio en base a esa desigualdad que hay. ¿Vale? La prostitución es un negocio. Se construyó una industria bastante grande a partir del cuerpo, bueno, de nuestros cuerpos, ¿no? Claro, o sea, prostitución siempre ha habido, pero sí es verdad que el sistema capitalista, el sistema económico capitalista ha hecho que aumente, ¿vale? Porque ya se entiende que todo vale, ¿vale? Que los cuerpos se pueden mercantilizar. O sea, es el sistema por excelencia que da lugar a que se sigue perpetuando todo este tipo de explotaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora sí, en cuanto más a la información, preguntan, ¿tienes algún libro que recomiendes para informarnos a fondo de estas realidades? Yo, a ver, yo sobre todo mi trabajo de investigación ha sido a base de artículos, sobre todo, ¿vale? De artículos, PDF, trabajos de investigación de algunas universidades que han tratado con estas mujeres, o sea, sobre todo ha sido de eso. Libro como tal, sé que una compañera me recomendó mucho, de hecho, yo no me lo he leído, pero sé que es uno muy bueno que se llama El Proxeneta, ¿vale? Okay. El Proxeneta es de hecho también creo que también hay un documental, creo, si no me equivoco. Pero el proxeneta es un caso, o sea, un caso real de un proxeneta
que está encarcelado y que a base de entrevistas, básicamente cuenta cómo funciona toda la industria de la prostitución, ¿vale? O sea, básicamente cuenta cómo, o sea, y de hecho, por lo que me contó mi compañera, el propio protagonista afirma que todas estas corrientes regulacionistas, ¿vale?, que quieren regularizar la prostitución, lo que hace es ayudar a los proxenetas. O sea, no hay nada, al final lo que dice es que le están haciendo el trabajo a los proxenetas cuando quieren regular la prostitución, ¿vale? Porque hace del proxeneta un empresario, que es lo que quieren ser ellos, ¿vale? Un empresario más. Entonces, a mí me recomendaron ese libro, yo lo recomiendo porque sé que me lo recomendó una compañera que yo creo que va a estar bien. Y es que yo realmente lo que me he leído es artículos, o sea, he leído artículos, PDF, todo lo he sacado, y también documentales. El documental sí que puedo recomendar uno que me he visto, que se llama El Esclavas. Está en YouTube, aunque realmente pertenece a una cadena española, pero lo subieron a YouTube y se llama Esclavas, si no me equivoco. Y es justamente de mujeres nigerianas. Eso sí lo recomiendo. Muy bien. Es para pasar a verlo. Okay. Sí, es súper interesante porque te va a hablar un poco de todo lo que yo he dicho. Y trata de Italia, no de España, pero como Italia también es otro foco de esta explotación, así que... Trata de personas, sí. Bueno, pues, de hecho la siguiente pregunta era acerca del documental, entonces pues nos pasamos a la número 14, y dice... Siento que es una vida tan triste la que tienen durante la trata y después de salir de ahí, ¿sabes si hay alguna organización que las ayude? Hay organizaciones, o sea, como he dicho, hay asociaciones, ¿vale? Asociaciones que intentan de alguna forma ayudar a nivel judicial, a nivel psicológico, sanitario, a estas mujeres que desean salir de la trata, ¿vale? O sea, sí que existen. De hecho, aquí en España, o sea, en Italia no sé, evidentemente, pero en España, yo provengo de Gran Canaria, aunque ahora mismo estoy viviendo en Madrid, yo sé que en Gran Canaria, que hay un nivel de trata enorme, y de nigerianas también, porque al fin y al cabo vienen de Marruecos, pasan a las Islas Canarias. O sea, no sé si ustedes conocerán, pero porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe qué son las Islas Canarias, pero o sea, es una provincia, o son 7 islas, 8, perdón, que pertenecen al Estado español, ¿vale? Y están justamente al lado de Marruecos, ¿vale? Súper cerca. Entonces, cuando pasan de Marruecos a las Islas Canarias, entran en el territorio español, y eso da lugar a que, por ejemplo, en mi isla, que es en Gran Canaria, exista un nivel de trata impresionante. De hecho, hay un barrio que se llama el Lugo, ¿vale?, donde yo he pasado y literalmente encuentro a las prostitutas en la puerta, ¿vale? O sea, es una calle donde están las prostitutas fuera, ¿vale? Y hay un silencio enorme, no pasa la gente, ¿vale? O sea, un silencio. Que yo conozco, sé que hay un proyecto en mi isla que se llama el proyecto Daniela, ¿vale? De hecho, yo estuve ahí dentro, y bueno, ellas intentan pues ayudar a estas mujeres, ¿vale? A nivel judicial, le dan casas también de acogida, se intentan ayudarlas de todas las maneras posibles. De hecho, por lo general suelen buscar voluntarias para que puedan ayudar en lo que sea a estas mujeres. Este es el proyecto que yo conozco. Y luego creo que también hay otros más, lo que sé. No me he informado mucho, pero aquí, porque ahora mismo estoy viendo en Madrid, y creo que en Madrid seguramente habrá más, pero no sé exactamente cuáles. Es una gran iniciativa, la verdad. Sí. Muchas felicidades. Es grandiosa. Y qué bueno que participes de manera activa en todo esto. Ahora mismo no estoy porque ya no estoy en Gran Canaria, estoy en Madrid, pero intento. En la medida de lo posible siempre pues hay que ayudar a las demás. Y bueno, hay otra pregunta que pues es muy buena. Dice, me gustaría saber tu opinión del concepto interseccionalidad y si piensas que está tergiversado para incluir a otros grupos y luchas. Vale, justamente llevo unos cuantos días con el tema de la interseccionalidad muy a flor de piel. He hablado ya de esto. A ver, sí, lo último que dijo, ¿piensas que se está utilizando de mala forma? Sí. Yo entiendo la interseccionalidad como una herramienta del feminismo, pero no como una corriente. Y ahora voy a intentar explicar esto. ¿Por qué lo entiendo así? Porque entiendo que el feminismo en sí es interseccional, porque lucha por todas las mujeres,
¿vale? O sea, tienes que tener una perspectiva de las mujeres obreras, mujeres moras, negras, discapacitadas, etcétera, bolleras. O sea, tienes que tener una perspectiva porque al fin y al cabo estos factores hacen que la carga de ser mujer, que para mí es el eje, es el foco, el ser mujer es el foco, ¿vale? Pero luego existen otros factores que se añaden o que se complementan con esa carga de ser mujer, ¿vale? De ser mujer y ser boyera, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy importante que se entienda como una herramienta, ¿vale? Y no como una corriente, porque cuando lo entiendes como una corriente, pones al mismo nivel todas las opresiones y discriminaciones, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando las pones todas al mismo nivel? Que, por ejemplo, esto es un ejemplo que pongo yo mucho, ¿vale? Las mujeres musulmanas, el tema del velo, ¿vale? Las mujeres musulmanas sufren racismo y sufren machismo. ¿Qué sucede? Que desde los movimientos antirracistas se les dice que llevar el velo es algo bueno porque les ayuda a identificarse y a reivindicar su cultura, ¿vale? Y su procedencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Que estas mujeres no se planteen, o sea, prefieran de alguna forma luchar por los derechos de los musulmanes, por así decirlo, a replantearse por qué están llevando el velo, ¿vale? O sea, al final es poner en la balanza y que termine pesando más que las identifique como musulmanas a poder luchar contra su opresión, ¿vale? Entonces, lo que yo siento es que se está utilizando la interseccionalidad para eclipsar el feminismo y eclipsar la opresión de las mujeres, ¿vale? Si tú entiendes la interseccionalidad como una herramienta, entiendes todos estos factores, intentas analizarlos e intentas que no se den. Ahora, lo que no puedes hacer es anteponer también temas de antirracismo. Me sucede, por ejemplo, que yo al hablar de la trata con fines de explotación sexual de las mujeres nigerianas, puedan venir colectivos antirracistas y me digan ¿por qué estás hablando mal de los nigerianos? ¿No ves que con esto estás fomentando que desde Europa tengan excusas para ejercer racismo hacia los nigerianos? Porque así van a utilizar esto para intentar arremeter contra ti. O sea, al final se pretende que yo prefiera callarme y no hablar de lo que nos sucede a las mujeres a que, no sé, que discriminen a los nigerianos. Cuando realmente discriminarlos los va a discriminar siempre. O sea, da igual que hable o no hable. ¿Vale? Por eso yo pienso que que la interseccionalidad es una herramienta, ¿vale? Para poder entender los diferentes contextos de las mujeres e intentar operar. Lo que no puede hacer es la interseccionalidad es eclipsar la causa principal, para mí, que es el ser mujer. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay otra duda o otra pregunta. Perdón, quiero decir también otra cosa. También quiero decir que muchas veces también se utiliza la interseccionalidad para rivalizar entre las mujeres, ¿vale? Es decir, pues yo estoy más oprimida que tú, pues tú me oprimes a mí, y para mí, de verdad, todas las mujeres estamos en inferioridad con el resto de los hombres, ¿vale? Que unas mujeres tengan una serie de derechos u otros, ok. Ahora, yo no pienso que las mujeres, por ejemplo, boyeras y heteros, ¿vale? Al final, o sea, no pienso que entre mujeres seamos, o sea, esta rivalidad o que seamos opresoras entre mujeres, ¿sabes? Para mí la causa principal es el patriarcado, ¿vale? Que evidentemente unas mujeres van a tener más derechos que otros, exacto. Pero eso, es necesario utilizar la interseccionalidad para comprender todo estos factores, pero no para coger y crear más odio entre las mujeres, ¿vale? Se utiliza mucho eso con el tema de la interseccionalidad para crear privilegios donde no hay privilegios y donde hay derechos, ¿sabes? Que se confunde mucho. Entonces, eso. O sea, pues tú eres más privilegiada que yo, tal. Sí, es igual como se comentaba que no son, o sea, no hay que verlo como olimpiadas de opresión, ¿no? O sea, hay que tomar la herramienta como tal para, pues, apoyarnos, pero no para rivalizar. Claro, exacto. Bueno, continuamos. Esto es muy interesante. ¿Cuáles crees que sean las plataformas actuales que siguen sosteniendo los mecanismos que operan en el núcleo de la prostitución nigeriana? Las plataformas. Para mí está el Estado, que no hace nada, que se mantiene ausente.
¿vale? Está la educación, que también forma parte del Estado, en donde no se conciencia sobre el feminismo y sobre la opresión de las mujeres, ¿vale? Y están evidentemente los lobbies proxenetas, que a día de hoy es el pan de cada día. Vemos cómo tantas organizaciones y también lobbies se encargan de difundir de manera propagandística la regulación de la prostitución, ¿vale? Entonces hay tantos lobbies proxenetas que están camuflados de cooperaciones, o sea, de cooperativas, perdón, o sea, que al final es otro factor más que tenemos que luchar las feministas, o sea, serían eso, o sea, el Estado, la educación, los lobbies proxenetas que están ahí poniéndonos el pie, la zancadilla, o sea que... Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, en sí, esas serían todas las preguntas que se realizaron pues mediante los comentarios. Y pues de parte de la colectiva de Resistencia Radical Zacatecas, te agradecemos tu tiempo y pues que dieras el espacio a que se abriera este foro. La verdad es que creo que aprendimos demasiado el día de hoy, porque pues conocer otra realidad implica el hecho de también nosotros poder analizar la nuestra un poco más a fondo, ¿no? Empezar a ver qué nos está faltando. Entonces, pues te agradecemos de antemano tu participación en este ciclo de conferencias. Y pues bueno, les recuerdo a todas que está el pase de lista que les va a llegar a su correo. Ahí tienen que poner varios datos, también qué les pareció pues esta ponencia. Es muy importante que lo respondan porque también pues está el certificado y todo eso. Y también si quieren inscribirse aún pueden, los links aparecen en nuestro Instagram de colectiva _RRZ. Ahí todavía pueden pues pasar a poner sus datillos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Victory. Eres una mujer completamente admirable. Pues como te comentaba, desde nuestra trinchera, desde nuestra colectiva, pues te agradecemos mucho tu participación y pues a seguir, ¿no? A seguir luchando y a seguir pues militando por nuestras realidades radicales. Yo también les agradezco mucho por darme el espacio y la oportunidad de poder exponer la situación de las mujeres nigerianas, que al fin y al cabo también me afecta a mí porque procedo de ese país y nada, me encanta poder visibilizarlas y que están totalmente invisibilizadas. Entonces, muchas gracias por interesarse por el tema, ¿vale? Por esa curiosidad que para mí es súper importante. Entonces, nada, que ya nos veremos en otros proyectos, lo que sea, lo que necesiten. O sea, cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo. Muy bien, igual de acá, pues ya saben que podemos contar con todas. Vale. Y pues bueno, pues eso sería todo. Yo creo que pues damos por terminada la ponencia y pues sobre todo